concedió un tesoro que llevaba millones de años guardando en su interior. La energía. Y nos dijo, haced buen uso de ella. Desde ese momento, adquirimos un gran compromiso. Comprendimos que nuestra energía debía mover mucho más que un motor. Nuestra energía puede mover tu mundo. Llenar tu vida de calor. Ser el combustible que impulsa los sueños. Puede hacer nuestro futuro más brillante. Ayudarnos a encontrar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Nuestra energía puede cambiar nuestras islas y nuestro mundo. Y cuando la Tierra nos pregunte, ¿qué habéis hecho con el regalo que os di? Podremos decirle orgullosos, esto. DISA, siente nuestra energía. Menudo subidón de adrenalina, que acabamos de tener. Gracias a José María Gasalla, finalmente aquí está todo controlado en Cremetal 2015. El avión llegó como estaba previsto. José María lo tuvimos aquí. Bueno, vamos a continuar. Me acompañan en esta ocasión Carmen Sánchez Gombau y Catalina Ruiz. También está esta tarde con nosotros. Si ustedes consultan el programa, pues verán que la charla, la conferencia de Catalina no está, pero hemos considerado muy oportuno incorporarla también a este ciclo de ponencias, pues teniendo en cuenta la condición de Canarias como región ultraperiférica, ya que precisamente ese es el tema, Catalina, del que vamos a hablar a continuación. Vamos a empezar con Carmen. Carmen Sánchez Gombau es doctora en psicología y es socia responsable del área de formación y desarrollo de ADR Training People, SL. Pero Carmen es sobre todo una apasionada por conseguir lo mejor de las personas, colaborando para convertirlas en la mejor versión de sí mismas. Lleva más de 20 años trabajando codo con las organizaciones, administración pública también, empresas, siempre con el objetivo de diseñar, captar y fidelizar el talento que necesitan en su organización. Y de eso nos vas a hablar, Carmen, del talento, de la gestión del talento, un poquito. Yo querría preguntarte cómo pasa un psicólogo a, de repente, pues dar charlas sobre el talento. ¿Cómo es este proceso? Pues fíjate, yo la gente que me conoce siempre dice que yo soy una psicóloga rara, ¿vale? Es decir, yo en principio quería ser periodista, no quería ser psicóloga. Lo que pasa es que las cosas de las notas, las entradas en la universidad, y entonces pues me dediqué a la psicología. Sí quiero adelantar, con todo mi cariño y todo mi respeto a los papás y a las mamás que habrá en la sala, que ni me gustan los niños ni me gustan los adolescentes. Entonces tenía un futuro incierto en el mundo de la psicología, pero a mí me hubiera encantado trabajar en psicología del deporte. Yo empecé estudiando psicología del deporte, me especialicé en ello. Mi tesis doctoral iba sobre deporte, pero el problema es que yo me licencié en el 92 y de la psicología del deporte no se vivía. Entonces me di cuenta que realmente entre deportistas y empresarios y el mundo de la empresa había, como bien decía José María, un punto en común, que es el alto rendimiento. Y es una cosa que a mí siempre me ha encantado. Me encanta conseguir que las personas lleguen a dar lo mejor de sí mismas y lleguen a dar su mejor versión. Y para eso tenemos que hablar de talento. Oye, Carmen, ¿y realmente es tan complicado esto de gestionar el talento? A mí me gustaría que pensáramos qué pasaría si tuviéramos a Ronaldo en nuestra empresa, ¿vale? Es decir, yo me imagino lo que tuvo que hacer, los malabarismos que tuvo que hacer Florentino para conseguir que Ronaldo al final optara por venir al Real Madrid, saliendo de otro de los mejores equipos del mundo, como era el Manchester. El problema no era que viniera, el problema era mantenerlo motivado. Yo no sé si se acuerdan, yo dentro del Colegio de Psicólogos llevo el área de Psicología del Deporte. Y hará cosa de 3 años me llamó un periodista, no me acuerdo muy bien de qué medio era, porque Ronaldo había hecho unas declaraciones en pleno crisis económica brutal que teníamos en España. Ronaldo es una persona que gana 6.000 euros el minuto, esté comiendo, durmiendo, saliendo de fiesta, ligando. Y él dijo que estaba triste porque en el Madrid no lo entendía.
Y entonces la gente se tiró los pelos. Vamos a ver, ¿cómo es posible una persona que la gente le adora, que tiene lo que quiere, que gana 6.000 euros el minuto, que tuviera la osadía de decir que estaba triste? Y eso nos hace ver la dificultad de gestionar el talento dentro de una organización. Y es un poco de lo que a mí me gustaría compartir esta tarde con ustedes. En primer lugar, ¿cómo atraemos talento? Es decir, ¿tenemos empresas que sean atractivas para los trabajadores? Y por otro lado, una vez lo tenemos empresas que estén preparadas para mantener personas que sacan el mejor momento de sí mismas y sacan el mejor rendimiento, como al final ha acabado sacando Ronaldo. Fíjense. Hace 2 semanas, en sábado, leía en la prensa al señor Antonio Beteta, no sé si saben quién es nuestro secretario de Estado de Administraciones Públicas. Le hacía una periodista una pregunta en relación con la visita que había tenido Slim a España. Carlos Slim, que me imagino que sabrán, ha comprado una parte importante de Fomento de Construcciones y Contratas, hizo una conferencia en la Universidad de Alicante. Y le preguntaron que por qué decidía invertir en España. Y Slim decía que España en este momento era un país muy atractivo para él y que le parecía muy interesante. Entonces le preguntaron a Antonio Beteta por qué pensaba que Carlos Slim había elegido España, ¿no? Y él utilizó un concepto que a mí me encantó. Él dijo que España era un país financieramente sexy. Yo hubiera hablado de muchas formas de cómo está financieramente España, pero nunca se me hubiera ocurrido utilizar el concepto sexy. Y entonces yo me pregunto, vamos a ver, si nuestro objetivo es captar talento, como Florentino captó a Ronaldo, ¿es posible que nos tengamos que preguntar si nuestras empresas son sexys para atraer ese talento que para nosotros va a ser importante tener? Porque fíjense, las cosas realmente han cambiado mucho. Aquí me imagino que la gran mayoría de nosotros tiene más de 30. No se nota, pero seguro que tenemos más de 30. Antes, cuando salíamos al mercado laboral, el trabajador quería una empresa que le fidelizara, quería una empresa con la que ligar y una empresa que al final fuera el matrimonio de su vida. Los empleados y las empresas se cortejaban y se casaban hasta el final, es decir, hasta que el trabajador dejaba la empresa. Las cosas han cambiado un poquito. Los nuevos profesionales con talento son profesionales infieles, no son profesionales de una única mujer o de un único hombre. Son profesionales que les gusta, ligar con varias empresas y que además tienen un cierto grado de miedo al compromiso. Es decir, si a nosotros nos estamos planteando captar talento y sabemos perfectamente que ese talento se va a ir, porque el talento tiende a aburrirse y tiende a irse, ya no nos podemos plantear trabajar como trabajábamos antes con el personal. Fíjense, por mi trabajo, yo me dedico a la consultoría de empresas, sobre todo desde la parte de recursos humanos. Mis clientes se quejan permanentemente de que los trabajadores no aportan lo que a ellos les gustaría. Los trabajadores no aportan el talento que tienen. No sé si ustedes comparten esa percepción. A veces me plantean, Carmen, ¿por qué no se implican? ¿Por qué no dan lo mejor de sí mismo? ¿Qué necesitan dar? Por otro lado, yo doy clases en la universidad y luego formo a muchas personas que están entrando en el entorno laboral, ¿vale? ¿Y qué me cuentan estas personas? Estamos hablando de personas jóvenes, profesionales, muy bien formados, que se quejan especialmente de 2 cosas. Por un lado, la empresa no me da proyectos chulos, no veo proyectos donde yo me pueda desarrollar. Y por otro lado, me pagan mal. También nos encontramos con lo que va a ser el próximo talento, lo que ahora es el potencial. Los jóvenes nacidos en la generación Y. La generación Y es la generación de los jóvenes nacidos después del 90. Estos jóvenes, estando la situación en España como está, rechazan trabajos porque no les parecen interesantes. Ya no estamos hablando de esa necesidad que muchos compartíamos en mi época de empezar a trabajar. Ahora mismo no quieren empezar a trabajar en cualquier trabajo. Quieren algo que les motive, que les rete. Y claro, yo me pregunto,
Si trabajadores y empresarios están condenados a entenderse, ¿por qué no bailan bajo la misma música? Es decir, si el trabajador quiere proyectar su talento y la empresa quiere que el trabajador proyecte su talento, ¿por qué no bailan en la misma sintonía? O quizá, como bien dijo Paul Valéry, nuestro gran reto es que el futuro ya no es lo que era. Es decir, antes los trabajadores nos pedían un sueldo, nos pedían una seguridad. Hoy en día nos piden otras cosas. Y aquí empieza el reto. Me van a permitir que cite probablemente a uno de los mejores gurús de management que ha habido en el mundo, Edward de Bono, porque para mí él puede darnos la clave de dónde puede estar el kit para captar y fidelizar talento. Él plantea que el objetivo es hallar a la persona adecuada para cada puesto, que combine compromiso y talento, es decir, no sirve solo la capacidad de la persona por trabajar bien, tiene que comprometerse. Y que además sean complementarios entre sí, personal y profesionalmente, o dicho de otra forma, que se lleven bien, que colaboren para conseguir los proyectos que la empresa les propone. Me van a permitir que les presente a Nathan Mirlow. Nathan Mirlow le llaman el científico de las 6 vidas. No sé si ustedes lo conocerán, probablemente si son auténticos frikis de la cocina o de los excrementos de pingüino, sepan quién es. Nathan Mirlow es un científico atípico. Estudió un poco de ingeniería, estudió un poco de física, estudió un poco de arquitectura, estudió un poco de paleontología. Cuando acabó sus estudios empezó a trabajar con Stephen Hawking y le ayudó a desarrollar la teoría de la física cuántica. Estuvo 1 año en la universidad con él. Al año se aburrió y decidió probar la empresa privada. Montó una empresa de desarrollo tecnológico. Tuvo tal éxito que Bill Gates, que entonces era presidente de Microsoft, lo compró la empresa y le ofreció ser director de desarrollo tecnológico en Microsoft. Estuvo 8 años. Desarrolló probablemente los mejores programas que hizo Microsoft y se aburrió. Y entonces montó el Intellectuals Venture, el que dicen que es el laboratorio más alucinante del mundo. En ese laboratorio trabajan 150 personas, sacan 2.000 patentes al año y venden 500 proyectos a las empresas privadas. Hacen cosas tan curiosas como analizar el desplazamiento de los dinosaurios y al mismo tiempo estudian el gastrointestinal de los mamíferos a través de los excrementos de los pingüinos. Por otro lado, han enviado satélites a la Luna y ayudan a los Estados Unidos a protegerse de un posible ataque nuclear, con misiles. Y por último, y este es su proyecto estrella actualmente, intentan acabar con la malaria en el mundo, pero no se crean que están investigando una vacuna o están investigando algún insecticida. Han desarrollado un láser para matar mosquitos de 1 en 1, como si fuera James Bond. Este señor es uno de los 200 mayores fortunas americanas y una de las 10 personas más influyentes del mundo. ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría tener una persona como estas en su empresa? Parece muy atractivo, una persona que realmente te está generando valor. Pero ojo, se me olvidaba su proyecto estrella. Este señor tenía como afición la cocina, le encanta cocinar. Cuando a nosotros nos encanta cocinar, pues nos compramos un libro, hacemos alguna receta nueva, hacemos el domingo con la familia o amigos, nos lucimos. Este señor fue un poquito más lejos. Él lo que hizo fue investigar qué hacían los mejores cocineros del mundo, cuáles eran sus secretos, qué es eso de la deconstrucción de patata, qué es eso de cocinar con nitrógeno. Él estuvo investigando 2 años y sacó este libro, que es el que le ha hecho conocido para todos y cada uno de nosotros. Este libro son 6 tomos lavables. ¿Por qué lavables? Porque el mejor sitio donde está un libro de cocina es en la cocina, y los libros en la cocina se manchan. Este libro cuesta 400 euros. A las 2 semanas de haberlo sacado, se agotó en todo el mundo. Ferran Adrià
habló de este libro como el libro que había cambiado nuestra forma de entender la cocina. Este señor une talento y curiosidad. Curiosidad por cualquier cosa a la que se acerca y el talento necesario para hacer de su curiosidad un conocimiento. Como yo les comentaba, ¿a quién no le gustaría tener una persona así en su empresa? Pero ojo, y como veíamos en el caso de Ronaldo, el talento es incómodo. El talento va a estar permanentemente cuestionándolo todo. Va a cuestionar nuestra forma de gestionar, va a cuestionar nuestros procesos, va a cuestionar nuestros procedimientos, va a cuestionar a nuestros jefes y además necesita libertad, necesita no normas, necesita poder tener la capacidad de rompernos por la mitad la empresa para hacer una empresa mejor de la que actualmente tenemos. Yo me atrevería a preguntarles si ustedes creen que en Canarias hay talento. ¿Creen que hay talento? No. Sí. ¿El talento es escaso? ¿Hay mucho talento? ¿No hay mucho talento? Y yo les haría una segunda pregunta. ¿Y sus empresas tienen el suficiente sex appeal para atraerlos? ¿Podrían ser ustedes el Real Madrid con Ronaldo? Es decir, tenemos que pensar que el talento es escaso, no en Canarias, sino en el mundo. Y la guerra por el talento ha empezado. Y piensen que ustedes van a ser los guerreros. ¿Cómo se va a librar esa batalla? Convirtiendo a las empresas en sitios tremendamente atractivos para trabajar, para que esas personas se enamoren de nosotros, quieran trabajar con nosotros. Vamos a ver qué hacen los mejores por tener sex appeal, ¿vale? Y me he permitido el lujo de elegir probablemente 4 de las mejores empresas del mundo. Mercadona, Toyota, Apple y Google. Mercadona, una empresa cercana a nosotros, una empresa que no sé si saben, es una empresa que se estudia en Harvard todos los años. Harvard todos los años elige una empresa modelo en el mundo y hace un estudio de caso para analizar por qué es tan buena. Bueno, pues Mercadona entró en el ranking de empresas que los estudiantes de Harvard estudian. La filosofía de Juan Roig es sencilla para atraer el talento dentro de su sector y es cuidar al empleado. Él tiene una filosofía en la que se basa su política de recursos humanos, que es primero doy, luego pido y por último exijo. Pero primero doy. No sé si conocen las condiciones laborales de Mercadona, pero son absolutamente espectaculares para el sector donde se mueve. Él piensa que un trabajador bien asentado, bien pagado y con buenas condiciones dará lo mejor por su empresa. Luego tenemos el caso de Toyota. Toyota actualmente está considerada la mejor política de recursos humanos del mundo. Su proposición para conseguir talento y que el talento se quede es poner en valor al profesional. Es decir, cualquier trabajador en Toyota, cualquier trabajador, incluso de una cadena de montaje, la puede parar, siempre y cuando piense que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo. Y esa es la apuesta de su presidente, es decir, cualquier operario puede parar una cadena de montaje. Luego tenemos Apple. Cuando Steve Jobs creó Apple, en aquel momento era probablemente la empresa más atractiva del mundo. Él basó su pilar en el compromiso que iba a generar con su trabajador. Es decir, los trabajadores que trabajaran en Apple se sentirían comprometidos. Y de él es la famosa frase, que me imagino que todos habremos oído, de que el trabajador tiene 2 formas de involucrarse con el trabajo. Como pasa con el desayuno de huevos fritos con jamón. Mientras que la gallina colabora, el cerdo se implica. Y él buscaba cerdos. Por último, probablemente la empresa que en este momento nos está dando muchas lecciones sobre cómo gestionar empresas y cómo orientarse al talento, Google.
Google tiene un pilar básico y tiene un pilar que probablemente solo puede utilizar ella, y es que es la mejor empresa del mundo. Ellos obligatoriamente tienen que atraer talento, es decir, no tienen más remedio que contar con los mejores trabajadores del mundo para que vayan a trabajar con ellos. Y ellos tienen una filosofía que a mí personalmente me encanta, es decir, solo seleccionan a personas que son mejores que los que están dentro y les dan libertad, les dan cancha, les dejan trabajar, les dejan tranquilos. Fíjense que dentro de la política de recursos humanos de Google se le pide al trabajador que el 20% de su trabajo no trabaje, sino que se dedique a pensar en otras cosas. Claro, estamos hablando de trabajadores que permanentemente piensan en cómo mejorar las cosas, con lo que muchos de los proyectos novedosos que tiene Google han salido de ese 20% de tiempo que dedican a no trabajar. Bien, yo me imagino que muchos nos surgen interrogantes sobre cómo todo este tipo de políticas pueden mejorar el compromiso. También me imagino que muchos de ustedes habrán intentado mejorar el compromiso que los trabajadores tienen con su empresa, que estén más motivados, que estén más contentos, que se impliquen más. Y podemos haber llegado a la conclusión de que conseguir que el trabajador se comprometa con la empresa puede llegar a ser una misión imposible. El compromiso con el trabajador no es imposible, pero sí es laborioso. Es una de las herramientas de recursos humanos que más nos cuesta aplicar en la organización. El compromiso se basa en 4 pilares, ¿vale? Y hay que trabajar sobre los 4, como las casas se asientan sobre 4 pilares: valores, equipo, jefe y sueldo emocional. Los valores son los valores que marcan sus organizaciones, los que hacen que sus organizaciones sean como son: orientación a la excelencia, calidad, orientación al cliente, compromiso, confianza. Todos esos valores son los que nuestro cliente externo ve en nosotros y que hace que nos contrate, que nos compre, que utilice nuestros servicios o utilice nuestros productos. ¿Con qué se comprometerá nuestro trabajador? Se comprometerá cuando sus valores y los de su organización coincidan. ¿Qué es lo que dicen los americanos? El trabajador deja de hablar de la empresa y empieza a hablar de mi empresa, porque se siente parte integrante de la misma. Es cuando tú le preguntas a un trabajador: si tú fueras el dueño de esta empresa, ¿qué cambiarías? Siempre te habla de procesos, no te habla de idea de empresa. El trabajador se comprometerá con una empresa que sea como él, que comparta valores. En segundo lugar, se comprometerá con un equipo. ¿Ustedes se imaginan a Ronaldo jugando en un equipo de tercera división? ¿Sería lo que es actualmente? Los trabajadores, en general, trabajan en equipo y quieren trabajar con equipos que les hagan sentirse orgullosos, que les enseñen, que les hagan crecer todos los días. Todos tenemos experiencias de equipos donde no todo el mundo aporta el mismo valor, y eso es una cosa que rompe el compromiso, porque al final todas las personas a final de mes recibimos lo mismo. Luego tenemos el gran punto de inflexión, los jefes y jefas. Tenemos que pensar que cuando una persona decide abandonar una empresa, en el 80% de los casos no se va de la empresa, se va de su jefe o se va de su jefa. Las personas, para comprometerse con una empresa, necesitan jefes que les motiven, que les capaciten, que les hagan crecer, que les ilusionen, que les transmitan pasión. Necesitan jefes que no les controlen, que no les supervisen hasta un límite insospechado, que sus conversaciones no sean cómo va ese proyecto, sino cómo va tu proyecto, cómo estás, qué necesitas, en qué te gustaría crecer dentro de esta organización. Y por último, y no por ello menos importante, el sueldo emocional. ¿Qué es el sueldo emocional? El sueldo emocional es un concepto totalmente nuevo que estamos implantando actualmente en el mundo de las organizaciones.
El sueldo emocional es una balanza que el trabajador hace de forma individual. Esto es totalmente subjetivo. En este plato pone lo que él percibe que aporta a la empresa. ¿Qué aporta el trabajador? Conocimiento, tiempo, formación, experiencia. Como me dijo a mí una vez una persona, Carmen, aportamos nuestra vida. Esto lo tiene en esta balanza. Y luego tenemos el otro platillo. El otro platillo es lo que la empresa le aporta a esta persona. Le aporta un sueldo, le aporta un sitio seguro para trabajar, le aporta una estabilidad, le aporta un equipo que le hace crecer, un buen jefe, desarrollo profesional, desarrollo personal. ¿Cuándo la persona tendrá un sueldo emocional que le comprometa? Cuando perciba que entre lo que él aporta y recibe, la balanza está equilibrada. Y fíjense que esto no es una cuestión de dinero. El dinero no motiva a las personas, no las compromete. Y para ello, el caso de Ronaldo. Si nosotros queremos trabajar el compromiso en nuestra organización, tener organizaciones que generen un compromiso importante y que atraigan talento, tenemos que trabajar sobre los 4 pilares. ¿Y por dónde empezamos? A mí me gustaría plantearles unas preguntas que me gustaría que nos ayudaran a reflexionar en qué momento estamos en nuestra organización, porque cada uno de nosotros está en un momento distinto en su empresa. En primer lugar, me gustaría que pensaran si sus trabajadores saben a qué se dedica su empresa. No es el caso de Zara. Yo cuando le pregunto a mis alumnos, ¿a qué se dedica Zara? Y todo el mundo me dice, vende ropa. Error. Zara no vive de vender ropa, vive de su absolutamente fantástica logística que permite que tú tengas una americana en 48 horas de Singapur a Las Palmas de Gran Canaria. De eso vive Zara. ¿Sus trabajadores saben de qué viven? ¿De qué vive su empresa? ¿Y sus trabajadores tienen claro qué se les va a pedir? Yo he estado 8 años viviendo en Mallorca. Tuve un cliente que además no olvidaré nunca, que me contrató para hacer una evaluación del desempeño de sus trabajadores. Y esta persona tenía tiendas para turistas en la playa, ¿vale? Tiendas de souvenirs. Entonces, para implantar una evaluación del desempeño teníamos que plantear unos criterios de calidad, unos criterios de excelencia, ¿no? Entonces, hablé con el jefe y le pregunté qué quería, qué esperaba él de sus trabajadores, de las personas que levantaban la persiana y atendían al turista. Y me dijo, mira Carmen, necesito que analicen qué es lo que más vendemos, que luego las cosas que son de primera necesidad las pongan al fondo y delante pongan los caprichos, ¿vale? Que pongan en primera línea las marcas de bebidas que más se venden. Bien, me parece razonable. Y luego fui a hablar con los trabajadores y les dije, bueno, ¿qué creéis que la empresa espera de vosotros? Que seamos educados, que limpiemos bien la tienda y que la tienda tenga siempre suministros. Yo pensé que me había equivocado de empresa, pero la empresa era exactamente la misma. ¿Mi trabajador sabe exactamente yo a qué me dedico y qué espero de él? Primera reflexión que yo les invitaría a hacerse. Nosotros no somos Google, nosotros no necesitamos talento en todos los puestos de trabajo, pero yo tengo claro en qué puestos de trabajo necesito talento. Piensen que en el 20% de sus puestos de trabajo van a necesitar personas que les aporten mucho valor. Dentro de ese 20%, yo tengo claro cuál es mi trabajador ideal. Me van a permitir que les ponga un ejemplo. ¿Conocen DHL, la empresa de paquetería? DHL es la mejor empresa del mundo en paquetería. Ellos prometen cosas que absolutamente nadie más puede hacer. Yo me acuerdo cuando sacaron el servicio de en 24 horas le ponemos el paquete en su casa y si no le devolvemos el dinero, que alguna empresa de aquí lo intentó copiar y tuvo que cerrar el servicio porque no conseguían llegar en 24 horas. DHL nunca se había planteado quién era su personal talentoso, hasta que un día descubrió que los conductores de furgoneta se estaban yendo a la competencia.
Y entonces les preguntaron por qué. Y los conductores les comentaban que ellos no querían meter los paquetes dentro de la furgoneta, porque en la competencia no tenían que meterlos. Claro, DHL en ese momento entendió que realmente su talento eran los conductores de furgoneta, los conductores que realmente elegían la mejor ruta y llevaban el paquete a la puerta en 24 horas. Y tomó una decisión. Contrató personas para que cargaran las furgonetas. Les permitió a los conductores de furgoneta llegar 1 hora más tarde y no les bajó el sueldo. Ellos tenían perfectamente claro cuál era su núcleo de talento. Y yo les preguntaría, ¿nosotros tenemos claro dentro del organigrama de cada una de nuestras empresas cuál es el puesto de trabajo que me tiene que aportar talento? Y dentro de ese organigrama y de ese puesto de trabajo, ¿tengo claro cuál es mi perfil de trabajador ideal? Es decir, ¿qué valores, qué motivación, qué conocimiento tendría que tener esa persona para que encaje perfectamente en mi empresa? Por otro lado, les plantearía otro reto. ¿Hay coherencia entre los valores que tienen sus trabajadores y los valores que tienen ustedes como empresa? Porque recordemos que los valores son uno de los pilares del compromiso. Es decir, si mi trabajador no comparte mi filosofía de empresa, si no comparte mi core de negocio, ¿realmente va a dar lo mejor de sí mismo? Por último, me gustaría que también nos planteáramos el por qué, aunque las personas, porque todos tenemos talento para algo, todas las personas en el mundo, como bien antes decía José María, todos tenemos algo positivo. Las personas tenemos un talento extraordinario para algo. ¿Por qué las empresas lo echamos por el desagüe sin piedad? ¿Es mi trabajador mi mejor socio estratégico? Yo cuando empiezo a trabajar con una empresa siempre le hago una pregunta. ¿Para ti tu personal es un gasto o es una inversión? ¿Lo vivimos como un gasto o lo vivimos como una inversión que nos va a hacer crecer el negocio? Porque creo que estaremos de acuerdo en que tener al mejor personal nos va a hacer mucho más competitivos. ¿Tengo a los trabajadores que realmente necesito? ¿O tendría que buscar otro perfil de trabajador que haría crecer mi organización? Y pensando en los trabajadores, ¿tenemos como empresa claro cuáles son sus ilusiones, sus retos, dónde les gustaría estar dentro de 3 años? ¿Cómo vamos a crearles ese desarrollo profesional para que consigan alcanzar sus metas? Otra cosa importantísima. Todos sabemos, y es una de las cosas que más molesta a nuestros trabajadores, que no todas las personas en los equipos de trabajo aportan lo mismo. Yo siempre les pongo un ejemplo, y es que les pido a mis alumnos, que normalmente son jefes y jefas, que pongan una puntuación a cada uno de sus trabajadores, ¿no? Que pongan una puntuación vinculada a cuánto rinden en el puesto de trabajo. Bueno, pues hay personas que rinden 3, hay personas que rinden 6, hay personas que rinden 8, hay personas que rinden 9,5. Y siempre les pregunto que piensen, cuando les llega un buen marrón, ¿a quién se lo dan? En eso la respuesta es unánime, al de 9,5. Y claro, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos castigando la eficacia, porque esa persona es muy buena y probablemente lo que reciba es un castigo. A mí muchos 9,5 me dicen, Carmen, a veces me da la sensación de que soy un pringado, porque cuando todos se van a las 5 de la tarde, yo me sigo en la oficina, porque claro, quien se va a comer el marrón soy yo. ¿Y esos trabajadores mejores les hacemos sentir especiales? Y fíjense que no estoy hablando de dinero. Hay muchas formas de hacer sentir especial a un trabajador. No hace falta pagarle más. Pero una cosa que les ayudará a comprometerse es darse cuenta que la empresa diferencia entre los mejores y los mediocres. Y eso muchas veces no lo tenemos del todo claro. Y una última pregunta. Hemos pasado
4 o 5 años muy duros. Es decir, España se ha enfrentado probablemente a una de las peores crisis que se recuerda. Me imagino que muchos de ustedes les habrán pedido a sus trabajadores un esfuerzo extra, les habrán pedido un compromiso, les habrán pedido que den lo mejor de sí mismos y habrán recibido una respuesta. Esa respuesta tenemos que conseguir que se mantenga, es decir, hasta qué punto nuestros trabajadores llegarían por defender el propósito de la organización, nuestra misión y nuestra visión. Y no olvidemos el sueldo emocional. Cuando una persona aporta mucho, quiere recibir lo mismo. Y para finalizar, una reflexión como recursos humanos que me gustaría compartir con ustedes. Yo formo a las personas que se dedican a los recursos humanos, es decir, formo a directores y a responsables de recursos humanos de muchas de las empresas de aquí de Canarias. Y yo me planteo, las personas que nos dedicamos a recursos humanos, ¿tendremos que ser casanovas, que nos dediquemos a hacer empresas atrayentes para conseguir que el talento se quede con nosotros y no nos sea infiel con la competencia? Gracias. A ti. Bueno, Catalina Ruiz, vamos contigo. Eres catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna, experta